Amigos, ¿qué tal? Hoy es 27 del 04 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Venezuela es un lío, dice Donald Trump. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que Venezuela es un lío y que está muy triste por la situación en ese país, escenario de una ola de protestas antigubernamentales, y que decidió retirarse de la OEA. Venezuela es un lío, respondió brevemente Trump a la pregunta de un periodista mientras recibía en la Casa Blanca al presidente argentino Mauricio Macri. Estoy muy triste por Venezuela, muy triste de ver lo que ha pasado. Es una situación muy triste, dijo luego. Las declaraciones de Trump ocurren en momentos en que el gobierno venezolano se alista a comenzar el proceso de retiro de la Organización de Estados Americanos, OEA, alegando que un grupo de países encabezados por Estados Unidos utiliza a ese organismo para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Caracas tomó esa decisión luego que el martes la OEA, con el voto de 19 países, convocara a una reunión de cancilleres en fecha aún no precisada para evaluar la grave crisis del país. Venezuela deberá entregar este jueves la carta de renuncia a la OEA, a la Secretaría General, dando inicio formal al proceso de retiro de la organización, que tarda 24 meses. El gobierno de Maduro enfrenta una creciente presión internacional y una ola de protestas que dejan una treintena de muertes. En temas políticos presentamos el informe del director. 750 inhabilitados inscritos en 2015. La cifra revelada por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, dice a las claras que la corrupción tiene asiento en primera fila del espectáculo de la política en Colombia. El funcionario contó que 750 candidatos inhabilitados fueron inscritos para los comicios de 2015. Luego, si se quiere desterrar, acabar o sentenciar este flagelo, hay que empezar por la política, uno de los focos más putrefactos del mercado. La revelación fue hecha a conocerse las sanciones de esta semana a los partidos Alianza Verde, Unión Patriótica y el MAIS, cuyos voceros, representantes, directivos y afiliados pregonan a los cuatro vientos la necesidad de ponerle fin a la corrupción que tanto daño le está causando a nuestra democracia, teniendo las manos untadas. Las sanciones no se quedarán únicamente en esas tres colectividades. Vega anuncia que vendrán otras, pues según lo investigado hasta el momento, todos los partidos están incursos en la inscripción de candidatos inhabilitados. Se aplicará rigurosamente las sanciones que contempla la Ley 1475 de 2011, que prohíbe presentar listas en las entidades territoriales, o sea, en los municipios y departamentos, en las que inscribieron candidatos inhabilitados durante los comicios de 2015. Vega manifestó además que en el año 2015 el Consejo Nacional Electoral revocó cerca de 1.000 candidatos por inhabilidades al momento de la inscripción. De esos aspirantes, al menos 750 fueron oficiados por parte de la Procuraduría General de la Nación. Una vez revisados los respectivos certificados de antecedentes disciplinarios, para que los partidos hubiesen podido corroborar que existía tal inhabilidad. También se ocupó de las inscripciones para la circunscripción nacional. Las autoridades electorales se están apoyando en el reporte de la Procuraduría y confían que en este semestre se conocerán otros nombres comprometidos con estos actos de corrupción. Claro que a la hora de los descargos se utilizarán todos los recursos habidos y por haber, a fin de continuar por el mismo camino tan conocido y transitado por la clase política desde tiempos inmemoriales. Aquí lo importante y trascendental es que se han puesto un mojón que puede significar el comienzo de una tarea sin tregua para asestar el duro golpe a la interminable corrupción que tanto daño le causa a Colombia. En temas políticos, este fue el informe del director. Estalló otro escándalo de corrupción en el Valle.
Un nuevo capítulo de presunta corrupción acaba de escribirse en la historia de Cartago, un pequeño municipio recordado a nivel nacional y mundial por ser cuna del temido cartel del norte del valle. A esa trágica historia se suman desde hace varias décadas los escándalos de corrupción que tienen en la cárcel a varios de sus mandatarios y funcionarios y que en menos de una década han causado una interinidad administrativa que sumó una docena de alcaldes entre titulares que fueron destituidos y encargados. Y el más reciente episodio corre por cuenta de una investigación que realizó la Fiscalía Anticorrupción con sede en Buga, en el departamento del Valle, y que este jueves 27 de abril motivó que se dictaran órdenes de captura a 30 personas entre exalcaldes, exfuncionarios y particulares por el presunto delito de peculado por apropiación. Según se pudo conocer de forma preliminar, entre los capturados aparece la diputada de la U, Marta Lucía Vélez, el exalcalde Germán González Osorio y varios de sus funcionarios que lo acompañaron durante el mandato comprendido entre 2008-2011. Tanto la diputada Vélez como el exalcalde González Osorio crecieron políticamente al amparo de la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y ahí que en ese departamento ellos son considerados sus fichas políticas en el norte del Valle, tanto así que la esposa del exalcalde hizo parte de la unidad de trabajo legislativo cuando Dilian era senadora. Como se recordará, González Osorio ya tenía una medida preventiva consistente en prisión domiciliaria mientras se desarrolla en su contra un juicio por otro escándalo relacionado con un contrato de obra que adjudicó sin el lleno de los requisitos. Antes de eso, o de ese arresto domiciliario, el mandatario estuvo prófugo de la justicia durante un par de años porque, según explicó, lo iban a matar. De hecho, uno de sus hijos fue desaparecido y al parecer asesinado. González Osorio fue destituido por la Procuraduría de su cargo como alcalde luego que este portal revelara un audio en el que se evidenciaba que siendo mandatario participó indebidamente en política. Fuentes oficiales de la Fiscalía le explicaron a este portal que el nuevo proceso que enfrenta el exmandatario cartagüeño se relaciona con un préstamo que hizo ante la banca por valor de 30.000 millones de pesos para ser invertidos en el Plan Municipal de Aguas. Esas mismas fuentes indicaron que el famoso préstamo que se hizo ante una entidad financiera de Pereira, Risaralda, llamada Infipereira, y contó con el visto bueno y aprobación del Consejo de Cartago, comillas, no tuvo un seguimiento, control específico y riguroso del manejo y destino de los dineros, cierra comillas, dijo la fuente de la Fiscalía. Fue ahí cuando los investigadores descubrieron que al menos 10.000 millones de pesos de ese dinero se gastó sin soporte alguno o documento que sustente la inversión. Dicho en palabras simples, se apropiaron de esa plata. Este escándalo se suma a otro que estalló recientemente en esa ciudad y daba cuenta de la existencia de un cartel que se robaba los dineros públicos a través de las empresas municipales de Cartago. En Cartago, en ese caso, los responsables aceptaron cargos y devolvieron el dinero que habían hurtado. Meses más tarde, la Fiscalía descubrió otro cartel existente al interior de la Oficina de Rentas y Tesorería, cuyo ilícito consistía en quedarse con el dinero que los contribuyentes pagaban por concepto de impuesto predial. Por ese peaje ilegal que montaron en plena alcaldía y venía funcionando desde hacía varios años, fueron vinculados media docena de empleados de bajo nivel. Todos esos antecedentes demuestran que en materia de corrupción la historia de Cartago aún no está escrita y que si bien el narcotráfico le hizo un daño irreparable a esa ciudad, buena parte de su clase dirigente también contribuyó en los escándalos. Hijo del defensor del pueblo de Venezuela pide fin de las injusticias. Un joven que se identifica como Gibran Saab Fornino y quien asegura ser el hijo del defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, difundió este jueves un video en el que pide a su padre poner fin a la injusticia y actuar frente a la ruptura del orden constitucional que considera se vive en el país. Comillas,
Como ciudadano y estudiante de Derecho veo con preocupación la ruptura del orden constitucional en Venezuela causado por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es por ello que a través de esta carta fijo mi posición libremente ante el país como venezolano y como hijo mayor del defensor del pueblo, Tarek William Saab, mi papá, cierra comillas, dice el joven. El audiovisual de casi 2 minutos de duración muestra al joven leyendo solo frente a la cámara este pronunciamiento que fue subido a una cuenta en Twitter con su nombre y luego redifundido por miles de usuarios, entre ellos varios dirigentes de la oposición venezolana. Comillas, en primer lugar, quiero desmentir que tanto yo como mi hermana Sofía, de 18 años de edad, y mi hermano menor de 14, hemos recibido algún tipo de amenazas. Hago esto motivado por los principios y valores que me enseñó mi papá, cierra comillas, prosigue el declarante. El ombudsman venezolano denunció el martes en su cuenta de Twitter que había graves amenazas contra su integridad física y la de su familia, que dijo fueron proferidas públicamente este mes de abril, cuando el país vive una ola de protestas antigubernamentales que se han saldado hasta el momento con 29 muertes. Comillas, en segundo lugar, condeno la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la nación, de la cual fui víctima el día de hoy, cierra comillas, continúa el joven en el video en el que se refiere al caso de Juan Pernalete, de 20 años de edad, quien perdió la vida hoy durante una protesta en el este de Caracas. Un, comillas, estudiante universitario a quien le quitaron la vida debido al terrible e inhumano uso de gases lacrimógenos luego de que sufriera un impacto en el pecho. Ese pude haber sido yo, cierra comillas, añadió. El joven también pidió a los medios de comunicación y a los políticos respetar su privacidad y la de sus hermanos. Comillas, por último, me dirijo directamente a mi papá. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido, como hijo y a nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto, cierra comillas. Concluye. El primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, compartió en Twitter el video y escribió, comillas, valiente, este chamo, o sea, este joven, es un orgullo para todos los venezolanos. Mis respetos, es el hijo de Tarek Saab, cierra comillas. William Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, también difundió el audiovisual y dijo admirar al joven, al que calificó como un héroe y un ejemplo de valentía. Entre tanto, el diputado opositor Juan Miguel Matius apuntó, comillas, Gibran, querido alumno, pido a Dios que tu lucha por la Constitución remueva la conciencia de tu padre, el defensor del pueblo, cierra comillas, y publicó igualmente el video en cuestión. El defensor, por su parte, no se ha pronunciado públicamente al respecto, luego de que en las últimas horas recibiera un aluvión de mensajes de miembros del gobierno de Nicolás Maduro en defensa de su gestión y en rechazo a las supuestas amenazas en su contra. Sin embargo, minutos después de hacerse viral el video, el diputado chavista Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del gobierno, leyó durante su programa semanal de televisión un mensaje que afirmó le envió Saab, comillas, eres mi hermano ayer, hoy y siempre, mi abrazo y agradecimiento, poeta, no lo defraudaré, cierra comillas, leyó Cabello. La oposición venezolana ha intentado marchar al menos 10 veces en el último mes hacia el despacho de Saab para pedirles que respalde el proceso iniciado en el Parlamento con el que se pretende la destitución de 7 magistrados del Supremo a quienes acusan de haber dado un golpe de Estado. Estos magistrados emitieron 2 sentencias que despojaban al Parlamento de sus facultades y limitaban parcialmente la inmunidad de los diputados, y aunque ambas decisiones fueron luego parcialmente suprimidas, la fiscal general consideró que estos dictámenes constituían una ruptura del orden constitucional. Por ello, los opositores piden la remoción de los magistrados y para lograrlo necesitan, por mandato constitucional, el aval del poder ciudadano que preside Saab, quien ya ha dicho que estas remociones serían improcedentes.
Imputarán a Orlando Cabrales y cúpula de Reficar por más de 610.000 millones de pesos en sobrecostos. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que desde el próximo 7 de junio comenzarán las 8 imputaciones de cargos en contra de exfuncionarios que se habrían beneficiado con dineros de los sobrecostos que se presentaron en la construcción de la refinería de Cartagena, Reficar. Expresidentes y altos directivos de Reficar, un vicepresidente de Ecopetrol y representantes de la firma CBI fueron los llamados a responder por más de 610.000 millones de pesos. Si bien la Contraloría habló de un desfalco de 6.000 millones de dólares, el fiscal Martínez precisó que la investigación se centró en facturas específicas que permitían inferir hechos delictivos. Por esa reunión llamó a imputación de cargos a Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar entre los años 2009-2012, Reyes Reynoso Yáñez, presidente de Reficar entre los años 2012-2016, Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar entre 2009-2017, Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol en 2008, Nicolás Isaacson Palacio, líder del grupo legal de Reficar entre 2013-2017, Philip Ken Acherman, representante legal de la firma CBI en 2010, Masud Deiban, director de proyectos y representante legal de CBI en 2009, y Carlos Alberto Lloreda Silva, el revisor fiscal de Reficar entre 2009 y 2015. Los delitos por los que les imputarían cargos son interés indebido en la celebración de contratos, peculada por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos. Según la Fiscalía, ellos serían los responsables de firmar 2 convenios que terminaron por afectar las arcas del Estado y que permitieron el pago de las facturas que nada tenían que ver con la obra, como por ejemplo una cuenta de bebidas alcohólicas y masajes de spa por más de $22.000. Temas políticos reproduce a continuación la columna de Óscar Sevillano del Espectador titulada El silencio cómplice de Uribe. Luego que se conoció la amenaza al presidente Juan Manuel Santos que le hizo a través de las redes sociales el señor Josué Martínez Loaiza y se revelara que el sujeto es militante del Centro Democrático, esperé una contundente declaración del senador Álvaro Uribe Vélez rechazando el acto, dice el periodista Óscar Sevillano. Era lo menos que podía esperar. Sin embargo, hasta el sol de hoy no he sabido de alguna noticia que dé cuenta no solo del rechazo a las amenazas contra la vida del primer mandatario, sino además la expulsión de Martínez Loaiza del partido político. Un político como Uribe, que no para de fustigar al presidente Juan Manuel Santos por hacer trato con personas a las que suele llamar narcoterroristas, es decir, las FARC, no puede darse el lujo de tener dentro de la militancia de su partido a alguien que a través de las redes sociales asegura que, comillas, podemos poner en crisis a este gobierno actual y por qué no poner unos 5 francotiradores en las principales ciudades de Colombia y empezar una temporada de caza. Ya sabemos a todos los políticos que nos han vendido, ya sabemos cómo viven, cómo son sus itinerarios, los tenemos marcados a todos y a cada uno de ellos, cierra comillas. Continúa diciendo Óscar Sevillano en El Espectador, cuando se rechaza a alguien por sembrar el terror, así sea con fines políticos, también se lo debe hacer con todo aquel que proceda de manera similar, así sea militante de la misma causa. Aquí no se puede guardar silencio y hacer de cuenta que el asunto es de poca importancia y que no vale la pena prestarle atención. Ante este silencio cómplice de Álvaro Uribe, le queda a uno la duda de si en el Centro Democrático existen más personas con este tipo de actuaciones. Lo peor aún, uno se pregunta si el Josué Martínez hablaba en serio o era solo por tomar el pelo y buscaba sus 15 minutos de fama. Termina diciendo Óscar Sevillano en El Espectador,
Estoy totalmente convencido de que si la amenaza la hubiese proferido un militante de algún partido o movimiento de izquierda sobre Álvaro Uribe, el expresidente y senador no pararía de tildarlo de aliado del terrorismo y culparía a Juan Manuel Santos del hecho, pediría mayor seguridad personal y diría que Colombia se encuentra ante una amenaza a gran escala y solicitaría el acompañamiento internacional. Si es en verdad el Centro Democrático, o si en verdad el Centro Democrático está lejos de tener entre su militancia a personas de dudosa procedencia y actuación, el expresidente Uribe y su bancada están en mora de rechazar las palabras del señor Josué Martínez Loaiza y expulsarlo de su partido. Es lo mínimo que se espera en un grupo de políticos que aseguran ser rectos en su proceder y sin ninguna tacha. Postdata, dice Sevillano, si estoy equivocado y el Centro Democrático realizó la debida expulsión de este señor del partido político e hizo una declaración pública rechazando tal acto, los invito a que lo den a conocer nuevamente. La ballena azul no es un juego, es una práctica macabra, dice la policía. El coronel Henry Quintero Medina, director de la Policía de Infancia y Adolescencia, dijo en diálogo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que la ballena azul, que ya ha cobrado víctimas en Colombia y que tiene en máxima alerta a las autoridades cibernéticas del mundo, es una práctica macabra que está lejos de considerarse un juego cuando detrás no hay bienestar ni integración. El oficial contó que tan pronto se detecta esta situación, se generaron unas alertas internacionales que les llevó a concluir que no solo la ballena azul incita al suicidio, sino que hay otras que no son tan viralizadas, pero que en internet también están incitando al suicidio. Comillas, ya se han detectado estas páginas y se han ido bloqueando, pero acá se cierra una puerta y se abren otras 3 o 4. Lo importante es que la opinión pública conozca ese tema para cerrarle las puertas a este tipo de prácticas, cierra comillas, afirmó. Además, informó que ya se han identificado algunas personas detrás de estas redes, pero hay una mezcla de nacionalidades. Comillas, en el mundo que nos tocó vivir hay esa gran debilidad. Fácilmente se vulneran los derechos de los niños al otro lado del mundo. Hay gente que goza viendo cómo sufren otras personas. Eso no nos cabe en la mente, cierra comillas, terminó diciendo el coronel Henry Quintero Medina, director de la Policía de Infancia y Adolescencia. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.